todos nos encontramos con Olga Rodríguez. Ella es una periodista muy conocida, especialista en Oriente Medio, y esta tarde va a inaugurar las jornadas que impulsa la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, unas jornadas que llevan por título Desafíos del siglo XXI, geoestrategia, racismo y memoria democrática. Olga, un placer tenerte en Fuerteventura, aunque no es la primera vez. El placer es mío, no es la primera vez y siempre es un placer estar aquí, la verdad. Yo recuerdo una charla, una oportunidad que tuvimos de verte en el auditorio hace ya muchos años con Maruja Torres. Yo creo que experiencia, por lo menos para mí, inolvidable. Sí, bueno, Maruja y yo nos conocemos desde hace muchos años y hoy me recordaba que de eso fue exactamente hace 10 años. Pero bueno, ha llovido mucho en Oriente Medio y aquí también. En Oriente Medio también vas a centrar precisamente en Gaza esta charla que abre las jornadas. A mí me gustaría saber, como corresponsal, cómo vives lo que está sucediendo allí. Bueno, es la primera vez que la prensa internacional no puede acceder a un lugar para contar lo que ocurre dentro. Es verdad que hay dificultades en muchos lugares del mundo, Afganistán, Irak, Líbano, Libia, donde nos resultaba difícil acceder, pero siempre lo lográbamos. Esta vez no. Israel no permite la entrada de la prensa internacional y esto explica muchas cosas. Porque debemos hacernos una pregunta, observando el proceso de deshumanización que hay de la población palestina y también, discursos racistas muy normalizados. ¿Qué habría ocurrido si la prensa internacional hubiera podido acceder a Gaza, contar esas matanzas y esas masacres desde el primer día? Bueno, pues yo creo que probablemente habría ocurrido que el escándalo habría sido mucho mayor. Nos lo están contando periodistas palestinos, nos lo está contando población civil palestina, pero no nos lo están contando voces europeas, voces estadounidenses, porque no podemos estar allí. Y lamentablemente hay una cosa que se llama racismo y que también juega su papel una y otra vez en la manera en la que se nos cuenta lo que ocurre. Con respecto a Gaza, vemos que hay una serie de características inéditas. Una de ellas es que lo estamos viendo en tiempo real. Por primera vez el planeta observa en tiempo real esto que la pensadora judía canadiense Naomi Klein ha denominado el genocidio ambiental, haciendo referencia a la película La zona de interés de Jonathan Glazer, oscarizada este año, que para quien no la haya visto es la historia de un oficial nazi que se asienta en una mansión que está junto a un campo de concentración, el de Auschwitz. De fondo se oyen ruidos. El ruido del genocidio, del holocausto. Nunca lo vemos, pero está ahí. Es un ruido de fondo normalizado al que la familia del oficial nazi y él mismo se acostumbra sin ningún escándalo, ¿no? Bueno, haciendo referencia a esto, Naomi Klein llama lo que ocurre en Gaza el genocidio ambiental, que corre el riesgo de ser tan solo un ruido de fondo al que nos acostumbremos y que normalicemos. Por primera vez la humanidad está viendo unas masacres de semejante envergadura en tiempo real. El genocidio de Srebrenica lo supimos posteriormente, como otras muchas barbaridades. Esto lo estamos sabiendo en tiempo real. Con una unanimidad por parte de muchos dirigentes y también de líderes de la oposición en muchos lugares del mundo, también inédita. Biden y Trump tienen muchísimas diferencias, pero en su respaldo a Israel coinciden. El primer ministro británico y el Partido Laborista británico, que está en la oposición, coinciden en este asunto. Le Pen y Macron, que tienen muchas diferencias, en su respaldo a Israel coinciden. Esto está definiendo un orden global. Esto no va solo de Gaza y de los palestinos, esto está definiendo un orden internacional. De esto se está hablando en los circuitos internacionales de derechos humanos, del derrumbe del andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial basado en la Carta de Naciones Unidas y en el derecho internacional. Está mucho en juego, no solo el futuro de los palestinos, también el nuestro. Está en juego nuestro futuro. Dices que por primera vez se da que lo estemos viendo en tiempo real. Estamos viendo que se están traspasando muchas líneas rojas, pero parece que nadie hace nada. Sí, y estamos viendo también un doble rasero, porque vimos cómo la invasión rusa de territorio ucraniano obtuvo una reacción casi inmediata, con sanciones, embargos de armas, una orden
por parte del Tribunal Penal Internacional de captura contra Putin, suspensión de relaciones comerciales y o diplomáticas y defensa de la integridad territorial. Todo eso para Ucrania, sin embargo, no para Palestina. ¿Por qué? Bueno, hay razones geopolíticas muy claras, ¿no? Por ejemplo, recientemente Estados Unidos aprobaba un nuevo paquete de ayuda militar con 3 destinatarios muy diferentes. Uno, Ucrania, 61.000 millones de dólares. Otro, Israel, 26.000 millones de dólares. Y un tercero, Taiwán, 8.000 millones de dólares. ¿Qué tienen en común estos 3 destinatarios? Ucrania tiene parte del territorio ocupado. Israel, sin embargo, es potencia ocupante. ¿Qué tienen en común? Bueno, que actúan como contrapeso, ejerciendo un rol que beneficia a los intereses estadounidenses. Taiwán como contrapeso de China, Ucrania como contrapeso de Rusia e Israel como contrapeso de Irán, por ejemplo, pero además como plataforma de dominio estadounidense en Oriente Medio. En circuitos políticos de Washington, yo fui corresponsal en Washington también, se le denomina a Israel el portaaviones estadounidense en Oriente Medio. Y lamentablemente todo esto define esto a lo que se llama geopolítica. Es decir, cuando se apela a la moral o a los derechos humanos, lamentablemente todo está impregnado de hipocresía. Y este doble rasero que estoy explicando lo muestra, ¿no? Y es muy curioso porque muchos sectores de nuestras sociedades se están dando cuenta de esto en Europa y en Estados Unidos, porque no siempre coincide en el tiempo de una manera tan clara dos reacciones tan diferentes, ¿no? Entonces, esto está produciendo una pérdida de credibilidad de lo que se llama el norte global o occidente, ¿no? Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, etcétera. Una reacción del sur global interesante. Interesante, ahí entiendo que estamos nosotros reconociendo el Estado de Palestina. No sé si tiene algo que ver o dentro de todo ese encaje nuestra visión realmente va a ser determinante o no. Bueno, el reconocimiento del Estado palestino es un paso importante, simbólico, pero realmente es insuficiente. O sea, realmente, de hecho, tocaba hacía ya mucho tiempo, ¿no? Hay una resolución de 1947 que reconoce el Estado palestino y desde entonces ha habido otras muchas resoluciones. A partir de los años 80, muchísimos países fueron reconociéndolo y realmente los que faltan, fundamentalmente, son Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿no? Entonces, en este sentido, que haya 2 o 3 países europeos que hayan dado este paso está muy bien. Lo que pasa que a día de hoy el Estado palestino es una entelequia, es decir, el territorio que se asignaría a ese Estado palestino sería tan solo el 22% de la Palestina histórica, pero es que además está ocupado a día de hoy por Israel. Cisjordania, Jerusalén Este, a través de un sistema de apartheid reconocido como tal por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem, etcétera, y Gaza, que también ha sufrido una ocupación con todo el dominio del espacio aéreo marítimo y sus fronteras, ¿no? Y que además ahora también tiene una ocupación interna, más todo lo que está viviendo y toda esa ofensiva. El sur global es aquello que está fuera de lo que se mal llama el primer mundo, es decir, Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, fundamentalmente, ¿no? Y Rusia también, ¿no? Eso es lo que se llama el norte global. Nosotros pertenecemos al norte global, aunque estamos al sur, pertenecemos al Mediterráneo al mismo tiempo, compartimos culturalmente e históricamente muchas cosas con el mundo árabe y creo que eso también impregna a España de una serie de características especiales, ¿no? Que con más conciencia y con una mayoría de la población muy consciente de la violación sistemática de derechos de la población palestina. Las encuestas una y otra vez son abrumadoras en ese sentido, ¿no? Pero cuando yo hablaba de las iniciativas del sur global me refería, por ejemplo, a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, a la reacción de varios países importantes, tanto en Latinoamérica como algún país africano, a la hora de moverse diplomáticamente en el seno de Naciones Unidas, o por ejemplo Argelia, que es un integrante en el Consejo de Seguridad, le tocaba el turno en estos momentos, ¿no? Hay países que han suspendido sus relaciones diplomáticas y o comerciales en mayor o menor medida, de alguna manera, que han llamado a consultas a sus embajadores, que por supuesto han impuesto un embargo de armas formal, que todo eso, bueno, pues en este mal llamado primer mundo no ha ocurrido aún, ¿no? Y es bastante llamativo. Los mecanismos que hay a día de hoy siempre son insuficientes para luchar contra las guerras y para luchar contra
el lenguaje del aplastamiento, que es a lo que asistimos, ¿no? Pero todo suma. Es decir, hemos visto 2 pasos inéditos en los 2 tribunales de La Haya, por ejemplo, ¿no? Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia admite a trámite una denuncia por genocidio contra un país que es un gran aliado de Europa y de Estados Unidos. Esto es inédito. Entonces, estamos ahí en un umbral que nos puede llevar a una carrera hacia el abismo, donde gane y se instale definitivamente la ley de la jungla y del más fuerte frente al derecho internacional, o, por el contrario, a lo mejor el mundo puede reaccionar, y debería, para reforzar los mecanismos en Naciones Unidas para crear relaciones de más respeto mutuo entre Estados y menos de imposición, y para reforzar el derecho internacional. Lo otro nos llevará al abismo en un siglo en el que son varias las potencias que tienen la bomba nuclear. Olga, en este contexto que estás hablando, no pudiendo estar contándolo allí, entiendo que tu labor ahora, o esa labor que has asumido, es un poco dar voz a lo que está pasando e invitar a una reflexión. Al final, las jornadas de este tipo, como la que se inaugura en Puerto del Rosario, es invitar a la ciudadanía a que reflexione con gente, bueno, pues que sabe el tema, que ha vivido además durante muchos años muy de cerca, que tiene una idea muy clara de lo que está ocurriendo, que no se deja confundir como la mayoría quizá de la población. ¿Es más tu labor en esta línea ahora mismo? Bueno, mi labor, yo intento, como investigadora y analista, intento explicar de una manera didáctica lo que ocurre, ¿no? Y explicar de dónde vienen las cosas. Sin contexto, sin conocimiento histórico, no podemos entender absolutamente nada. Y eso es a lo que me he dedicado con la publicación de mis análisis estos meses, y también de reportajes, por supuesto. Y bueno, por lo demás, ¿qué son este tipo de jornadas? ¿Son más necesarias? ¿Habría que hacer realmente más? ¿O vivimos en una sociedad donde no se plantean estas cuestiones? De vez en cuando escuchamos los medios de comunicación a gente como tú, que está muy puesta, pero luego seguimos con otra cosa. Se invita a la reflexión. ¿Realmente necesitamos hacer ese ejercicio para llegar por lo menos a un equilibrio en esa geoestrategia que estás planteando, y que yo no sé si tienes esperanza o no, pero las cosas están complicadas? Habría que fundamentar más un despertar colectivo, pensar un poco más en hacia dónde vamos. Siempre es necesario, y jornadas como estas son siempre muy útiles, ¿no? Pero yo no despreciaría el despertar que hay en muchos sectores de la sociedad. Como digo, yo creo que desde octubre hasta ahora hay mucha gente que ha ido entendiendo qué pasa en Palestina. Hay mucha gente en el mundo, sobre todo la juventud, a la que nada de lo humano le es ajeno, y que entiende que somos ciudadanos del mundo y que hay que idear mecanismos internacionales para garantizar los derechos de todos. Porque si hay bolsas de población que se quedan fuera, eso nos daña a todos, tarde o temprano. Decía José Saramago que somos las palabras que usamos. Y dijo Primo Levi, que además fue un superviviente del Holocausto, que cuando parece que todo se derrumba y que todo está perdido, siempre nos quedará la capacidad de negar nuestro consentimiento. Yo creo que a lo largo de estos meses en muchos países del mundo hemos visto cómo hay población consciente que dice no en mi nombre, entre otros. Por ejemplo, población de la comunidad judía en países como Estados Unidos, ¿no?, que están diciendo no en mi nombre, no uses el nombre del pueblo judío para justificar masacres, ¿no? Ni tergiverses el antisemitismo. El antisemitismo es una cosa muy grave, muy real, que ocurre en muchos lugares, pero confundir la crítica a la masacre israelí en Gaza, o a la ocupación ilegal, o a las violaciones del derecho internacional con antisemitismo, es algo falaz, ¿no? Y es muy interesante ver voces judías de primer orden en países como Estados Unidos o como Reino Unido subrayar este hecho, ¿no? Todo esto es algo muy interesante. Es verdad que no vivimos en una época fácil, que vivimos una época de la militarización de las mentes, gasto militar récord. Hay algo que a mí me preocupa mucho y creo que debe preocuparnos a todos, que es cómo se nos presenta la vía de la guerra como única opción. Pero ante eso, todas las personas de este planeta podemos hacer algo. Decía Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Y estamos en un momento que la actualidad requiere, pues eso, que cada una, desde nuestro campo,
transmitamos y trabajemos por esa cultura de derechos humanos y por esa cultura de paz tan necesaria, ¿no? Más de 38.000 muertos, más de 80.000 personas heridas. ¿Va a haber Palestina cuando esto acabe? ¿Va a quedar alguien en Palestina cuando esto acabe? Has hecho una pregunta muy pertinente que aún no se está abordando desde las potencias que tienen el poder para permitirlo o negarlo. No se está pensando en el después. Ni siquiera se ha pedido un alto el fuego inmediato y duradero. Cuando ha empezado a pedirse, ha habido obstáculos. Se está dejando a Israel comprar más tiempo para continuar su ofensiva contra Rafah y para mantener cerrada la entrada de toda la ayuda humanitaria que la población de Gaza necesita. Pero esa es la pregunta pertinente, yo insisto en ello. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué Palestina va a haber? ¿Va a haber Palestina? ¿Qué va a pasar con la ocupación ilegal condenada en varias resoluciones de Naciones Unidas? ¿Qué va a pasar con el sistema de apartheid? Tenemos un ejemplo en el pasado que fue Sudáfrica y pudo acabarse con ello. ¿Por qué a día de hoy los señores que tienen poder en el mundo no se sientan en una mesa a hablar del después y a buscar una solución justa? Bueno, creo que conocemos la respuesta, ¿no? Y volvemos a los intereses geopolíticos. Pero desde las sociedades podemos demandar que eso ocurra, porque toda impunidad que se afianza termina salpicándonos a todos. Y se han roto todas las líneas rojas del derecho internacional. Y este es el SOS que están lanzando juristas de primer orden especializados en derecho internacional en el mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Si esto se afianza, preparará su venganza, ¿no? De alguna manera. En el sentido de que, bueno, la impunidad será la norma. Y si la impunidad es la norma, mañana pueden decir que aquí hay presuntos terroristas que deben ser asesinados en vez de ser arrestados y tener un juicio justo, que son los mecanismos democráticos, y que además también su familia debe ser asesinada y de paso también sus vecinos y de paso su edificio y el de al lado derribado. Corremos el riesgo de que esto se normalice. Esto hoy ocurre en Palestina, hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros. Ocurre también muy cerquita de aquí, en el Sáhara. También, bueno, pues un pueblo que lleva reclamando desde hace más de 30 años su propio espacio, no se le presta ninguna atención y vemos, bueno, pues como el gobierno central sí que ha roto una lanza a favor de Palestina con ese reconocimiento del Estado palestino, pero parece ser que aquí con el Sáhara va un poquito en la línea contraria, ¿no? Insisto que el reconocimiento del Estado palestino es un paso, pero es un paso insuficiente, un paso importante pero insuficiente, ¿no? Con el tema del Sáhara, bueno, pues es la perpetuación de la impunidad. Y fíjate, además ahí tiene algo que ver Israel, porque los acuerdos de Abraham que impulsó Trump y después continuó Biden, intensificándolos incluso, suponían impulsar la normalización de relaciones políticas y comerciales entre Israel y varios países árabes. Y uno de ellos fue Marruecos. ¿A cambio de qué? Del tema del Sáhara. De que Estados Unidos se olvidara por completo de los derechos del pueblo saharaui, ¿no? Del tema del Sáhara. Y así está escrito y estipulado. Y además esos acuerdos de Abraham se impulsaron y se firmaron haciendo como que la población palestina no existiera, ¿no? O sea, en vez de tratar de solucionar un problema muy gordo, que es la opresión, la ocupación ilegal y el apartheid que sufre la población palestina, se hizo como que eso no ocurría y se iba a normalizar las relaciones. Claro, como decía Ortega y Gasset, toda realidad que se ignora prepara su venganza. Y eso es algo terrible, porque en el momento en el que se hacen políticas sin querer buscar cauces para la paz y sin querer buscar el cumplimiento del derecho internacional, realmente se apuesta por una huida hacia adelante, no por una solución. Los problemas se van enquistando y eso es lo que pasa en Palestina y eso es lo que pasa en el Sáhara. El Sáhara es otro ejemplo, es que son los dos máximos ejemplos de impunidad en el mundo. Olga, ¿queda esperanza? Hay esperanza, tienes esperanza. Bueno, es que si no tenemos esperanza nos tumbamos en el sofá y nos cortamos las venas, ¿no? Hay que tener esperanza porque la esperanza es un mecanismo de movilización. Recientemente tuve la suerte de estar conversando con Angela Davis y ella decía que
que la esperanza es una herramienta de lucha y de activismo y que es además una herramienta que debemos asumir la responsabilidad de tener esperanza. Al igual que debemos asumir la responsabilidad de saber imaginar. Sin poder imaginar mundos más justos, más solidarios, mejores, mundos con paz, con cultura de derechos humanos, si no podemos imaginarlo no va a existir. Primero tenemos que aprender a imaginarlo, atrevernos a soñarlo, atrevernos a tener la esperanza de que son posibles, y así ha ido moviéndose la fuerza de la historia, con muchos retrocesos, pero también con avances y con capítulos diferentes que antes habrían resultado impensables para muchos. Termino con una anécdota. Esta pregunta que tú haces me la hicieron hace bastantes años en una conferencia internacional en Londres con diferentes interlocutores. Estábamos hablando de Palestina. Y es una pregunta lógica, ¿no? Como tú muy bien la has formulado. Y ante eso, un alto funcionario de Naciones Unidas, director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, por aquel entonces él era sudafricano, y dijo: mira, yo te voy a responder de la siguiente manera. Si a mí 7 meses antes de la caída del régimen de apartheid de mi país me hubieran dicho que eso iba a tener lugar, no lo habría creído. Pero ocurrió. Y debemos saber que en la historia a veces ocurren cosas que pensamos que son muy difíciles, somos conscientes de la correlación de fuerzas, pero no debemos subestimar la fuerza de la gente, la capacidad de presión de la gente. Eso es esencial siempre. Nos quedamos con esa parte. Yo creo que ya lo ha dicho, toda una entrevista cortita pero muy completa de esta persona experta que además tiene el don de explicar las cosas de forma tan sencilla y tan bien. Olga, de verdad un placer, muchísimas gracias. El placer ha sido mío, muchas gracias.